En 1883, un empresario llamado Fred Harvey hizo algo que transformaría accidentalmente el oeste estadounidense. Publicó un sencillo anuncio clasificado en periódicos de los estados del este. Se busca mujeres jóvenes de 18 a 30 años de edad, de buen carácter, atractivas e inteligentes, como camareras en los restaurantes Harvey Eating Houses del ferrocarril de Santa Fe en el oeste. En 2 décadas, aproximadamente 100,000 hombres se casarían con mujeres que conocieron gracias a este anuncio. Los pueblos pasarían de ser puestos de avanzada violentos a comunidades asentadas. La tasa de homicidios en las ciudades ferroviarias disminuiría. Escuelas, iglesias y bibliotecas aparecerían prácticamente de la noche a la mañana. Y esto es lo fascinante. Fred Harvey no intentaba civilizar el oeste, intentaba servir una comida decente. Probablemente nunca hayas oído esta historia, pero has vivido en el mundo que creó. Porque lo que ocurrió cuando 20,000 jóvenes descendieron de trenes en pueblos donde los hombres superaban a las mujeres en una proporción de 10-1 no fue lo que nadie esperaba. No fue un cuento de hadas, no fue explotación, fue algo mucho más interesante y revela una verdad sobre cómo cambian las sociedades que hemos olvidado por completo. Creemos que la civilización se desarrolla mediante leyes, la fuerza y la intervención gubernamental. Creemos que la cultura cambia gracias a movimientos y mandatos. Pero las chicas Harvey demostraron algo diferente, que a veces las transformaciones sociales más profundas ocurren simplemente cuando cambias quiénes aparecen. Esta es la historia de cómo una cadena de restaurantes diseñó accidentalmente uno de los experimentos sociales más exitosos de la historia estadounidense. Cómo la oportunidad económica se convirtió en una revolución cultural. Y cómo 20,000 mujeres trabajadoras, armadas únicamente con delantales, billetes de tren e ideas muy específicas sobre maneras en la mesa, dominaron el salvaje oeste sin disparar un solo tiro. La pregunta no es si cambiaron el occidente. La pregunta es, ¿por qué funcionó cuando nada más lo había hecho? Para entenderlo, necesitamos remontarnos al origen de estas mujeres, porque la historia no comienza en el oeste, empieza en los abarrotados barrios de las ciudades del este, donde miles de jóvenes se enfrentaban a un problema que haría que cruzar al salvaje oeste parecer la apuesta más segura. Hablemos de lo que significaba ser una mujer trabajadora en los Estados Unidos de la década de 1880. Con suerte, trabajabas en una fábrica textil, turnos de 12 horas, 6 días a la semana, por unos $3 o $6 al mes. Vivías en una pensión de la empresa donde 3 chicas compartían cama. El aire de la fábrica estaba tan cargado de polvo de algodón que las mujeres de tu edad tosían sangre a los 30. Si tenías menos suerte, trabajabas en el servicio doméstico. Vivías en el ático de tu jefe. Trabajabas desde antes del amanecer hasta después de que la familia se acostaba. 16 o 17 horas al día, sin privacidad, sin días libres, y el marido de tu jefe tenía la llave de tu habitación. Y esto es lo que nadie os cuenta de aquella época. Erais demasiados. Las ciudades se inundaron de jóvenes provenientes de granjas y barcos de inmigrantes, todas compitiendo por los mismos puestos, lo que significaba que los salarios seguían siendo bajos, las condiciones seguían siendo terribles, y si te quejabas, había 10 chicas detrás de ti dispuestas a ocupar tu lugar. Las estadísticas matrimoniales no eran mejores. En ciudades como Nueva York y Boston, las mujeres superaban en número a los hombres elegibles, y elegible tiene mucha relevancia en esa frase. Hablamos de hombres que realmente podían mantener una familia. Los buenos candidatos se casaban jóvenes. ¿Qué te quedaba a mediados de los 20? Estabas pensando en un futuro como empleada doméstica no remunerada de alguien, esperando que te llamaran tía, en lugar de simplemente hacerte trabajar hasta que murieras. Esto no era pesimismo, era aritmética.
Así que cuando el anuncio de Fred Harvey apareció en los periódicos del Este en 1883, prometiendo $18.50 al mes, más alojamiento, más comida y más comida, estamos hablando de dinero que realmente se podía ahorrar, las mujeres prestaron atención. Haz las cuentas conmigo. $18.50 al mes contra quizás $6 en una fábrica. Eso es el triple del salario. Además, no pagas la habitación, no pagas la comida. El ferrocarril de Santa Fe te da un pasaje gratis al oeste. El anuncio especificaba: mujeres jóvenes de 18 a 30 años de edad, de buen carácter, atractivas e inteligentes. Y esto era lo que tenías que proporcionar: referencias de tu pastor o de un antiguo empleador, prueba de que no estabas casada, prueba de que eras, en el lenguaje de la época, respetable. Si superabas la selección inicial, te llevaban a Chicago para un entrenamiento de 2 semanas, entrenamiento pagado. Aprendías a servir mesas, memorizabas los menús y practicabas con las bandejas. Aprendías las normas de Harvey House: vestido negro, delantal blanco, cabello recogido, sin maquillaje, sin joyas, estricto toque de queda a las 10. Y aprendiste una cosa más: firmabas un contrato de 6 meses a 1 año de empleo. Si querías irte antes, por ejemplo, si te casabas, tenías que avisar con 2 semanas de antelación. Parece una cláusula laboral estándar, ¿verdad? Recuerda ese detalle. Volveremos a ello. Miles de mujeres se postularon, solo cientos eran aceptadas cada año. Los rechazos se producían por pequeñas razones: un acento demasiado marcado, manos que parecían demasiado ásperas por el trabajo manual, una carta de recomendación un poco tibia. Harvey filtraba las solicitudes con mucha intensidad. Pero esto es lo interesante: no buscaba experiencia. La mayoría de las chicas Harvey nunca habían trabajado en un restaurante. Buscaba presentación, respetabilidad, mujeres que pudieran aprender a proyectar refinamiento. Las mujeres que aceptaron no preguntaron por qué. Estaban demasiado ocupadas haciendo cálculos: salarios triples, pasaje gratis, escapar de las casas de vecindad. Incluso si eso significaba ir a pueblos con nombres como Deadwood y Tombstone. Pero esto era lo que también sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta: el oeste era donde estaban los hombres, no los obreros de fábrica exhaustos ni los tenderos casados. El oeste tenía mineros que habían encontrado plata, rancheros con tierras, ferroviarios con sueldos fijos, hombres que, en el este, habrían estado completamente fuera de su alcance. Las mujeres que subieron a esos trenes hacia el oeste no eran ingenuas. Huían de callejones sin salida económicos y buscaban alternativas. Y algunos se bajaban del tren, trabajaban unos meses y nunca volvían a ponerse el delantal, porque habían encontrado algo que el contrato de trabajo no mencionaba. Habían encontrado influencia. Para entender a qué me refiero con apalancamiento, es necesario comprender en qué se metieron estas mujeres al bajar de esos trenes. Es necesario comprender las matemáticas de la escasez. Aquí están los números del Censo de Estados Unidos de 1880. Territorio de Wyoming: 6 hombres y medio por cada mujer. Territorio de Montana: 8 hombres por cada mujer. Territorio de Nuevo México, donde se abrieron muchas casas Harvey, de 10 a 15 hombres por cada mujer en los pueblos ferroviarios. Algunos campos de minas alcanzaban una proporción de 20 a 1 o incluso más. Déjame concretarlo. Imagina entrar en una habitación con 100 personas. 90 son hombres, 10 son mujeres. Ahora imagina que no es una habitación, sino un pueblo entero. Ese es tu mundo. Relatos contemporáneos del Santa Fe Weekly New Mexican de la década de 1880 los describían como apenas una mujer por cada docena de hombres. Los diccionarios geográficos territoriales documentaban que los hombres viajaban 100 millas o más solo para asistir a un baile donde pudiera haber mujeres. Esto no era folclore, era una realidad documentada, y creó una situación económica inédita en la historia estadounidense. En el este, la mano de obra femenina era barata porque abundaban las mujeres.
En el oeste, la mano de obra femenina era prácticamente inútil. No había economía doméstica, nadie para cocinar, ni hogares que administrar. Pero hembra presencia, la presencia femenina no tenía precio. Los periódicos llamaban abiertamente a las recién llegadas premios matrimoniales. El Santa Fe Weekly New Mexican informó que los pretendientes ofrecían joyas, caballos e incluso tierras para cortejar a estas mujeres. Los hombres competían por sus bienes, no solo por su encanto. Piensen en lo que eso significa. En el este, una mujer de clase trabajadora no tenía influencia en el mercado matrimonial. Competía con docenas de otras mujeres por hombres que apenas podían mantenerse. Pero en el oeste, incluso un modesto ranchero con 50 acres de repente tenía algo que ofrecer, y competía con otros hombres igualmente desesperados por una pareja. Fred Harvey lo comprendía mejor que nadie. No solo pagaba a las mujeres por servir comidas, les pagaba por estar presentes en un entorno donde su mera existencia creaba valor. El negocio de la restauración era casi secundario. Y aquí es donde cobra importancia esa cláusula contractual. ¿Recuerdas? El matrimonio requería 2 semanas de preaviso y renuncia. Los registros de la empresa de esta época muestran que el matrimonio era el primario motivo de rescisión del contrato de trabajo, no por bajo rendimiento, no por incumplimiento de las normas. Matrimonio. Harvey lo sabía. El ferrocarril lo sabía. Todos lo sabían. El sistema fue diseñado para alta rotación de personal, porque los recién llegados mantenían la innovación en los restaurantes, hacían que los empleados regresaran, hacían que las ciudades crecieran. Pero esto es algo de lo que nadie habla. Esto les dio a las mujeres un poder increíble. Piénsalo, estás en un pueblo donde los hombres superan a las mujeres en una proporción de 10-1. Tienes un trabajo que paga el triple de lo que ganabas en el este. Tienes una empresa que te proporciona alojamiento y comida. Tienes reglas que protegen tu reputación. Y tienes la opción de irte, o al este con tus ahorros, o casarte, si encuentras a alguien con quien valga la pena. Por primera vez en la vida, estas mujeres pudieron decir no. Y según los relatos históricos, así fue, con frecuencia. Las memorias recopiladas por historiadores describen a las Harvey Girls rechazando múltiples pretendientes antes de aceptar propuestas. Los periódicos de Santa Fe documentaron casos de mujeres que rechazaron a vaqueros sin dinero mientras esperaban a ganaderos con títulos de propiedad. Un relato de Rayton describe a una Harvey Girl que rechazó 12 propuestas en sus primeros 3 meses antes de casarse con un ganadero. Esto no fue crueldad, esto fue negociación. Las mujeres no solo elegían maridos, elegían su futuro, y la escasez significaba que realmente podían ser exigentes. Pero la escasez por sí sola no bastaba, porque la frontera era peligrosa. Las mujeres que viajaban solas eran vulnerables. Los rumores podían destruir la reputación. La violencia era común. Entonces, ¿cómo protegió Harvey a estas mujeres al mismo tiempo que les permitió acceder a este mercado matrimonial? Ahí es donde entra el uniforme, y es más brillante de lo que te imaginas. El uniforme de Harvey Girl no era una cuestión de modestia, era una cuestión de posicionamiento en el mercado. Vestido de seda negro, delantal blanco impecable, cabello recogido con un peinado específico, sin maquillaje, sin joyas, sin cabello suelto. Y aquí está la parte crucial. Cada chica Harvey vestía exactamente lo mismo. ¿Por qué importa eso? Porque en el viejo oeste existía básicamente otra categoría de mujeres que trabajaban en público, las empleadas de tabernas, y todos sabían lo que eso significaba. El uniforme creó una distinción instantánea. Era un anuncio ambulante que decía, esta mujer no está disponible en esas condiciones. Pero fue más allá. La empresa no solo les dio uniformes, les dio infraestructura. Las amas de casa vivían en los dormitorios encima de los restaurantes. Estas mujeres, generalmente mayores, a menudo viudas, actuaban como acompañantes.
hacían cumplir el toque de queda a las 10, examinaban a cualquier hombre que quisiera cortejar a una Harvey Girl. Prohibidas las interacciones sin acompañante, prohibidas las reuniones privadas, todo supervisado. Si un hombre quería cortejar a una Harvey Girl, debía presentar una carta formal a la encargada de la casa. Ella verificaba su reputación, su empleo y su situación financiera. Solo si pasaba la evaluación se le permitía asistir a los eventos sociales supervisados, generalmente bailes cortos en el comedor después del servicio. Ahora bien, desde una perspectiva moderna, esto suena restrictivo, incluso controlador. Pero esto es lo que realmente hizo. Les dio a las mujeres protección colectiva. Una mujer sola no podía imponer límites en un pueblo sin ley, pero un sistema corporativo respaldado por el ferrocarril, eso sí tenía poder. Los hombres no podían amenazar ni coaccionar, no podían difundir rumores que dañaran la reputación de una mujer, no podían presionar ni manipular, porque el sistema la respaldaba. Y ese sistema tenía estándares. El programa de capacitación de 2 semanas en Chicago no se trataba solo de llevar bandejas, se trataba de transformación. Las mujeres de clase trabajadora de los barrios bajos aprendieron a moverse como damas, memorizaban menús elaborados, practicaban plazación precisa de cubiertos, aprendieron a hablar sin acentos regionales ni jerga, aprendieron a establecer contacto visual sin coquetear, a ser amables sin ser superficiales. Entre el 10 y el 20% se desvaneció durante el entrenamiento. Los estándares eran reales. Pero para quienes lo lograron, ocurrió algo interesante. No solo llevaban un disfraz, estaban interpretando un papel. Y ese papel conllevaba estatus. Los relatos contemporáneos describen el cambio en el comportamiento de los hombres con las chicas Harvey. Los periódicos de Santa Fe informaron que los vaqueros aprendieron a usar servilletas y decir «sí, señora». Los hombres comenzaron a usar camisas limpias en el restaurante. Comenzaron a cuidar su lenguaje. Un despacho de Rayton literalmente se burló de los hombres locales por aprender a usar tenedores de las chicas. Las mujeres no solo servían comida, eran un ejemplo de civilización, y los hombres que querían acceder a ellas debían cumplir con los estándares. Aquí es donde debemos hablar de lo que realmente sucedió, porque la mitología en torno a las chicas Harvey es fuerte, y parte de ella es cierta, pero parte es exagerada. Entre las décadas de 1880 y 1940, la compañía Fred Harvey empleó a aproximadamente 20,000 mujeres. Los registros de la compañía muestran que el matrimonio figuraba sistemáticamente como la principal causa de abandono del empleo. Los historiadores estiman que entre 4,000 y 5,000 chicas Harvey se casaron con hombres que conocieron en el oeste. Eso representa aproximadamente 1/4 parte de todas las mujeres que trabajaron para Harvey. Eso es significativo, pero también significa que 3/4 partes regresaron al este, continuaron trabajando o no se registraron sus resultados. Cuando los investigadores pudieron vincular los registros del censo y las licencias de matrimonio, descubrieron que aproximadamente el 60% de las chicas Harvey que se casaron en lugares como el territorio de Nuevo México se casaron con agricultores o ganaderos. Alrededor del 25% se casó con trabajadores. El resto se casó con dueños de tiendas, trabajadores del ferrocarril u otros profesionales. Lo importante es que ganadero adinerado es relativo. Un hombre con 50 acres se consideraba próspero en la frontera. Ese mismo hombre habría pertenecido a la clase media-baja en el este. Las mujeres ascendían en el contexto local, pero no necesariamente se casaban con la élite según los estándares del este. La duración media del empleo antes del matrimonio era de 4 a 6 meses. Algunas mujeres trabajaban durante años.
Otras se casaban en cuestión de semanas. La variación era enorme. Y esto es lo que a menudo se omite en la historia. No todos estos matrimonios fueron historias de éxito. Existen registros de divorcio. Algunas mujeres se enfrentaron al aislamiento en ranchos remotos. Otras sufrieron violencia. Algunas se dieron cuenta de que la vida en la frontera no era lo que esperaban. La historia que sobrevivió es la historia de éxito. La mujer que se casó con el ranchero y ayudó a construir un pueblo próspero. Las parejas que criaron familias y se convirtieron en pilares de sus comunidades. Y esa historia es real. Simplemente no es la única historia. Pero algo realmente cambió en estos pueblos, y la evidencia es contundente. Numerosos artículos periodísticos de la década de 1880 señalan una disminución de la violencia cerca de las casas Harvey. La frase «limpiando para las chicas Harvey» aparece en suficientes fuentes como para representar claramente un fenómeno real. Los diarios de los colonos describen cómo los hombres adoptaron modales en la mesa, prácticas formales de cortés y lenguaje cortés en los pueblos tras la apertura de las casas Harvey. La construcción de iglesias y escuelas aumentó tras la llegada de las chicas Harvey y su matrimonio con hombres locales. Una entrada del diario de Mary Hudson en Albuquerque en 1886 señalaba que su marido reducía sus blasfemias para que estuvieran a la altura del estilo Harvey. Entonces, ¿qué estaba sucediendo realmente? ¿Estas mujeres civilizaban el Occidente mediante algún tipo de superioridad moral? No. Estaban civilizando el Occidente a través de la negociación. Estaban condicionando el matrimonio a un cambio de comportamiento. Insistían en ciertos estándares. Y como tenían influencia, debido a la escasez, a la protección corporativa, a que podían decir que no, los hombres tenían que cumplir esos estándares. La transformación no fue impuesta, fue negociada. Transacción tras transacción, propuesta tras propuesta. Y eso nos lleva a la verdadera pregunta. ¿Cuál fue el mecanismo real? ¿Cuál fue el algoritmo que hizo que esto funcionara cuando nada más lo había hecho? Paso 1. Crear un incentivo económico. Harvey ofreció el triple de salario y seguridad. Esto atrajo a participantes voluntarios que tenían autonomía en su decisión. Paso 2. Filtrar por características deseadas, no por habilidades, sino por carácter y presentación. Esto generó valor percibido. Paso 3. Proporcionar infraestructura. Transporte seguro, vivienda, protección y capacitación. Esto redujo el riesgo y facilitó la participación. Paso 4. Implementación en un entorno de alta demanda. El desequilibrio en la proporción de sexos implicó que la demanda superara ampliamente la oferta. Paso 5. Dejemos que las fuerzas del mercado funcionen. Los hombres compitieron por el acceso. Las mujeres pudieron elegir. Paso 6. Acepte la rotación como una característica, no como un defecto. La cláusula de matrimonio reconoció la realidad en lugar de combatirla. Esto es lo que hizo que este intento fuera diferente de cualquier otro intento de civilizar la frontera. Existían servicios de novias por correspondencia. Estos solían ser explotadores porque las mujeres no tenían opción de salida una vez que llegaban. Hubo programas gubernamentales que intentaron incentivar la migración femenina. Estos fracasaron porque no brindaron infraestructura ni protección. Hubo misiones religiosas que enviaron mujeres a Occidente. Estas fracasaron porque intentaban imponer el cambio únicamente mediante la autoridad moral. El sistema de Harvey funcionó porque alineó los incentivos individuales con los resultados sistémicos. Nadie fue obligado. Nadie fue atrapado. Las mujeres tenían opciones en cada etapa. No solicitar, no aceptar, regresar al este, rechazar propuestas.
y los hombres tenían que ganarse el acceso cumpliendo ciertos estándares. La civilización no se impuso desde arriba, surgió desde abajo, mediante millones de negociaciones individuales entre personas que deseaban algo y tenían el poder de renunciar a ello. Eso no es una cuenta de hadas, eso no es explotación, eso es arquitectura. Harvey diseñó un sistema que cambió el entorno y luego permitió que las personas tomaran sus propias decisiones dentro de ese nuevo entorno. Y las decisiones que tomaron transformaron Occidente. Fred Harvey no estaba haciendo publicidad para camareras, estaba haciendo publicidad para aprovechar. Ese anuncio no decía, ven a buscar marido, decía, ven a ganar el triple. Pero todos, Harvey, el ferrocarril, las propias mujeres, entendieron lo que realmente se ofrecía. Opciones. En un lugar donde finalmente seríais lo suficientemente escasos como para tenerlos. Has vivido en el mundo que creó la publicidad, un mundo donde se produjeron 100,000 matrimonios porque alguien cambió las matemáticas, donde los pueblos se transformaron porque las mujeres tenían el poder de decir, no soy lo suficientemente buena. Eso no es civilización accidental, eso es negociado civilización, un servicio de cena a la vez. Y he aquí por qué esto importa ahora mismo. Seguimos discutiendo cómo cambiar la sociedad. Seguimos debatiendo si el cambio proviene de las leyes o de la cultura, de fuerza o de persuasión, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Pero las chicas Harvey ya nos mostraron la respuesta. El cambio no se logra controlando a la gente, se logra cambiando condiciones bajo las cuales las personas toman decisiones. Dales opciones, dales infraestructura, dales influencia. Luego, no interfieras y déjalos negociar. Ese es el algoritmo. Funcionó en 1883. Sigue funcionando. Así que aquí la pregunta que te queda. ¿Dónde en tu vida estás operando sin influencia? ¿En qué momentos aceptas condiciones porque crees que no tienes opción? ¿Y qué cambiaría si te dieras cuenta de que puedes simplemente dejar? Porque eso es lo que descubrieron esas 20,000 mujeres. El juego cambia cuando sabes que puedes irte.